Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Over? Son en mi reloj las 6:59. Correcto. Me gusta empezar puntual. Vamos a dar de todas maneras unos 7:03 empezamos. ¿Qué te parece? Muy bien, gracias. Mientras tanto, ¿cómo va todo? Gracias a Dios, bien. Cerca de ti. Tratando de reactivarnos en medio de esta situación difícil que está pasando el mundo entero, ¿no? Así es. ¿A qué te dedicas? Yo estoy en el área financiera en una industria gráfica. ¿Y medio parada o si tiene algo de movimiento? Estamos un poco reactivados, pero todavía no alcanzamos los niveles del presupuesto, ni siquiera los de antes de la pandemia, ¿no? Está Sí. un 25% por debajo de lo estimado. ¿Y qué perspectivas ves? Creo que la recuperación total va a ser todavía de mediano plazo. Nosotros en la industria estamos considerando la oportunidad de diversificarnos, de sacar algunos otros productos para poder completar un poco los presupuestos que teníamos definidos, porque con los tradicionales no se puede alcanzar. Hay una contracción real de la demanda en el mercado y en nuestra industria que proveemos empaques para las industrias de alimentos, de medicina, entre otros, también la de exportación, vemos que hay una contracción de la demanda. Correcto. ¿Y qué tipo de productos, hacia dónde se diversificarían? Nosotros conocemos una línea que ya trabajamos hace algún tiempo atrás, que es la de desechables. Esto es todo lo que es contenedores, envases para alimentos, ¿no? Pero en papel y cartón, es decir, con responsabilidad y sustentabilidad. Esto está alineado a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y hay normativas locales, nacionales, que están impulsando y motivando a los consumidores a cambiar la tendencia del uso de los plásticos y otros productos no biodegradables hacia empaques más ecológicos, amigables con el ambiente. Chévere. Matando pájaros de un tiro. Sí, Abren una básicamente nueva línea y ayudan y contribuyen a la preservación del planeta. al medio ambiente, así es. ¿Qué te llamó la atención de este conversatorio? Mira, me parece interesante porque con este entorno que hay un poco peculiar, muchas personas, muchos colaboradores están con un nivel de insatisfacción, de frustración. En algunos casos los ingresos se han visto disminuidos y algunos de ellos seguramente querrán tomar decisiones de cambios, pero a veces no están preparados para ese cambio. Entonces, si uno puede motivar, ayudar a reinsertar o a buscar nuevas oportunidades a gente que ya no está contribuyendo objetivamente o alineado a las estrategias de la organización, nos interesa poder darles esa oportunidad, ¿no? De ayudarles en un outplacement o bien para uno mismo buscar otras oportunidades que puedan ayudar a desarrollo personal y profesional. Perfecto, me parece muy válido. Te recomiendo, ahora que terminemos este conversatorio, pégale una visita a la plataforma, De ahí donde, acuerdo. donde te escribiste, nlpcoachecuador.com, porque hay bastante información valiosa, cursos relacionados básicamente a lo que tú mencionaste, estar bien preparado y estar bien motivado, superación personal, liderazgo, etc. Mela, buenas noches. Le estaba diciendo a Over, que fue el primero en llegar, que esperábamos hasta las 7:03 para empezar oficialmente, son las 7:04. Como empezamos siendo pocos, porque la mayoría de las personas no son puntuales, si quieres puedes abrir el micrófono, lo hacemos un poco más tipo conversatorio. Y si estás de acuerdo, para que me cuentes un poquito a qué te dedicas y qué te llamó la atención de este introductorio.
Sí. Parece que no. Bueno, entonces, la idea de este introductorio es darles un poco más de información sobre uno de los talleres que tengo publicados en la plataforma NLP Plus Ecuador, específicamente Consigue Trabajo en la Nueva Realidad. Este taller está publicado hace ya algunos meses, cuando empezamos con la plataforma, que fue en abril, básicamente porque tenía los ojos abiertos a el hecho de que estábamos todavía en cuarentena, de que había muy poco movimiento comercial, las empresas empezaron a contraerse, a reducirse. Muchas personas perdieron trabajo, muchas personas también por esos cambios, e inclusive antes de, se sentían insatisfechas en su trabajo. Y una cosa que es muy importante, Paola, si quieres comentar, cuando quieras, me interrumpes nomás, no te ¿Ustedes graban estas reuniones? Si por ejemplo, si es que falta una reunión, se les no puede ver. estaban Ya, a ver, grabarlas sí, rindiendo al máximo. Lo que sí hago Robert, si yo puedes cerrar el micrófono, que creo que tienes ahí un poquito de ruido. Perfecto, muchas gracias. Cuando nosotros nos encontramos realizando un trabajo y lo vemos como trabajo, y lo vemos como algo que estamos obligados a hacer, y lo vemos como algo que no nos gusta, se nos complica a nosotros y se le complica a nuestro empleador. Porque como no nos gusta, como es una obligación, como lo estamos haciendo porque no nos queda más remedio, no lo estamos haciendo bien. Y por eso es importante encontrar eso que realmente nos va a satisfacer hacer. El primer punto del curso, el tema del primer punto es a qué puesto te conviene aplicar. Siempre todo depende del caso, y un poco lo mencioné en el correo. Hay personas en este momento que no tienen trabajo. Y dentro del universo de personas que pueden no tener trabajo en este momento, hay aquellas que están viviendo de sus ahorros, y hay aquellas que tienen que ver cómo hacen para comer ese día. Si nosotros estamos en la posición de que tengo que ver cómo hago para comer hoy, entonces esa primera parte no es algo en lo que puedo pensar en este momento. ¿Por qué? Porque me conviene aplicar al primer trabajo que encuentre. Lo que yo necesito es empezar a generar ingresos lo antes posible, porque si no me voy a morir de hambre, me van a cortar la luz y no puedo permitir que eso pase. Entonces, lo primero que me ofrezcan lo tengo que aceptar. Pero inclusive con esa mentalidad, digamos, inmediatista, nos conviene a nosotros empezar a pensar, si es que no lo hemos hecho ya, en qué es lo que nos gustaría hacer, qué vamos a disfrutar haciendo. Porque si disfrutamos al hacerlo, no sé si ustedes han escuchado la frase, encuentra tu pasión y no vas a tener que trabajar un solo día en tu vida. Si nosotros disfrutamos lo que estamos haciendo, lo hacemos con gusto. Y al hacerlo con gusto, lo hacemos bien. Y al hacerlo con gusto y hacerlo bien, lo vamos a hacer cada vez que podamos. Entonces vamos a ser cada vez mejores, porque siempre vamos a estar retroalimentándonos de eso que nos gusta hacer. Y al ser cada vez mejores, va a haber más demanda para lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos extraordinariamente bien. Entonces, en esa primera parte del taller, hablo de cómo podemos, en caso de que no lo sepamos, cómo podemos averiguar y asegurarnos de cuál sería nuestro puesto ideal. Y no solamente eso, sino de qué necesitamos nosotros internamente para conseguir ese puesto ideal. Si mi puesto ideal es de chef, tengo que saber cocinar. Si yo me imagino, puchica, qué bacán que sería estar metido en la cocina y coger los ingredientes y crear nuevos platos y que a la gente le encante y lo disfrute mucho. Bacanísimo. Ya sé que eso me emociona, me anima, me motiva,
Pero si no sé cocinar, va a ser imposible que consiga un puesto de chef. Pero al ya saber yo que eso es lo que yo quiero conseguir, también sé que tengo que prepararme como chef para poder conseguir ese puesto. Y repito lo que decía al principio, inclusive si tengo que ver cómo hago para conseguir cualquier cosa, para no morirme de hambre, perfecto. Pero si ya tengo yo mi idea clara de que lo que quiero es llegar a ser un chef, entonces de ese poquito que estoy ganando en este trabajo que no me gusta, quizás algo voy separando para tomar clases de cocina. Y es más, ese trabajo que no me gusta lo voy a estar haciendo con más gusto porque sé que me está ayudando a conseguir, a prepararme para conseguir ese trabajo que realmente quiero conseguir. Y hay muchas personas y hablo de todas las edades, ¿ya? Uno puede decir, quizás eso pasa más con los jóvenes, sí, pero también pasa con muchísimos adultos que no saben qué es lo que les gusta. Porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros ingresamos a la masa laboral en algún momento de nuestra vida, en la mayoría de los casos, sin toda la preparación necesaria. Empezamos a trabajar en algo, inclusive en algunas personas, mientras estamos en el colegio, o cuando recién salimos del colegio, antes de entrar a la universidad o mientras estamos estudiando en la universidad, y de ahí pasamos de trabajo en trabajo porque nos lleva la marea, ¿ya? No necesariamente porque estamos enfocados en conseguir determinado trabajo. Y eso es valioso, ¿ya? Insisto, o sea, hay muchísimas personas que se están jubilando y nunca han tenido la oportunidad de hacer lo que hubieran disfrutado hacer. En parte porque muchos de ellos ni siquiera sabían qué podía hacer eso. La segunda parte del curso se enfoca en cómo hacer que nuestro currículum vitae resalte y llame la atención positivamente. Dependiendo de la experiencia que ustedes tengan, lo más probable es que por lo menos una hoja de vida tengan. Y si la modificaron, quizás la modificaron añadiéndole algo de información nueva de algún curso que hayan tomado, o la modificaron quizás cambiándole la foto o cambiándole el tipo de letra, pero el 99% de los currículums son todos iguales. Está la información personal del aplicante, está estudios realizados, experiencia laboral, referencias. Y básicamente ese es el currículum. Entonces, ¿de qué manera podemos resaltar? Les doy un pequeño tip en este momento, esto lo profundizamos mucho más en el curso. Mi recomendación es, obviamente, tengo que decir quién soy, después de la información personal, la segunda parte tiene que ser qué es lo que yo puedo ofrecer a la empresa como individuo, como empleado, como colaborador, y de ahí justificar esa segunda parte con mis conocimientos, experiencia laboral, etc. De esa manera, alguien abre mi currículum, ve quién soy y inmediatamente ve qué es lo que estoy ofreciendo. Cuando nosotros aplicamos a un puesto de trabajo, nos estamos vendiendo. Y lo que nos conviene vender es lo que nos hace diferente a los demás. Si yo, por ejemplo, hoy me comentó que trabaja en el área financiera. Si yo soy contador o soy economista, ¿cuántos contadores economistas hay en el mercado? En cambio, si yo empiezo diciendo que yo puedo ayudar a que la empresa sanee sus deudas, chuta, a ver, déjame chequear.
puede ser, dependiendo de la empresa, que eso llame la atención. Y después justifico por qué puedo hacer eso. Por qué he tenido estos estudios y por qué he tenido esta experiencia, etc. Pero tenemos que arrancar con algo que resalte. Porque si no resalta, vamos a ser uno más del montón. En tercer lugar, y esta es una parte importante de este curso que les estoy comentando, hay una sesión en vivo de revisión del currículum. En la segunda clase hago un poco de recomendaciones, de explicaciones por qué esas recomendaciones son válidas. Y como las clases son pregrabadas, no puede haber interacción de que alguien me diga, oye, pero yo me interesa hacer esto, lo que hago es esto, ¿cómo lo uno? Para eso está la sesión en vivo. Y es unipersonal. Me reúno con cada una de las personas que esté tomando el curso para hablar específicamente de su currículum y ver detalladamente y personalmente cómo pulirlo para hacerlo mejor, para hacerlo más atractivo, para hacerlo más llamativo y que resalte. Después de esa sesión de coaching, tengo una fuente de información de en qué lugares aplicar. Esto también siempre, todo depende del caso, pero ahí hay recursos, bolsas de trabajo, inclusive buscadores. Algunos de ustedes los deben conocer, por ejemplo, porfinempleo.com, pero están todos en un solo lugar de manera que sea más fácil que quienes estén tomando el curso puedan decidir a cuáles, porque no todos son para todo tipo de empleo, y ahorrarles tiempo en ese sentido. Después de eso hablamos de la entrevista de trabajo. De qué manera nos conviene prepararnos para terminar de cerrar el trato dentro de la entrevista de trabajo. Generalmente ese es el proceso. Pasamos una carpeta, idealmente esa carpeta es llamativa, nos llaman a una entrevista de trabajo, que no necesariamente es la única, pero por lo menos una hay. Y nos conviene de nuevo resaltar, nos conviene que la persona que nos vaya a entrevistar quede agradablemente sorprendida con nosotros. Porque si nosotros tomamos en cuenta esa persona, quizás especialmente en esta época, puede ser que vaya a entrevistar a 4, 5, 10, 20 personas. Y si nosotros somos uno más del montón, tenemos que cruzar los dedos para ser el último. Porque va a ser más fácil que se acuerde de la última persona que entrevistó, de 20, a que se acuerde de la tercera. Salvo que hayamos resaltado, que hayamos hecho una conexión, y hay formas de hacer esa conexión para que quien nos esté entrevistando nos recuerde y estemos siempre presentes en esa persona porque llamamos la atención positivamente, dimos una buena impresión. Y entre otras cosas, dentro de ese mismo tema de la entrevista de trabajo, muy por encimita, otro adelanto, hablo de cómo debemos ir vestidos. Y siempre hago la comparación. Una de mis frases favoritas es, depende del caso. Siempre todo depende del caso. ¿Cómo debemos ir vestidos? Depende del caso, depende de a qué estemos aplicando. Pongo un ejemplo un poco extremo. Si yo aplico a un puesto administrativo en un banco, siendo hombre, lo más probable es que me convenga ir internado, saco y corbata. Si aplico para payaso en un circo, no me conviene ir de saco y corbata. Quizás lo más probable es que me convenga ir vestido de payaso y pintado de payaso. Si aplico para un trabajo de campo en una hacienda, en una camaronera, quizás me convenga ir en blue jean y camisa. Y de nuevo, todos esos detalles de los que hablo en esa clase dentro del curso,
los vemos y los reforzamos no solamente en cuanto a recomendaciones, sino en cuanto a práctica en una segunda sesión de coaching. Hacemos una entrevista virtual de práctica. De nuevo, 1 a 1. Tú me dices a qué puesto estás aplicando, inclusive con la sesión anterior para revisar y pulir el currículum, me envías tu currículum revisado y pulido y yo te hago la entrevista con pausas, de manera que en determinado caso te diga, aquí quizás te hubiera convenido mejor responder de esta manera, o quizás te hubiera convenido añadir este comentario. De manera que vamos puliendo para que tú estés listo, lista a asistir a esa entrevista de trabajo, sintiéndote también seguro, porque esa es otra de las cosas que tratamos en la clase y en la sesión de coaching, la seguridad. Si nosotros vamos asustados, vamos inseguros, vamos pensando que si nos contratan nos van a hacer un favor, no vamos a dar una buena impresión. Y hay personas que dicen, puchica, pero es que me va a entrevistar a alguien que yo no conozco, entonces voy a estar nervioso. No necesitamos estar nerviosos. ¿Pero que yo soy una persona nerviosa? No, no somos nerviosos. Nos ponemos nerviosos. Y nos ponemos nerviosos por cómo vemos las situaciones. Y a través de la sesión de coaching, de la última sesión de coaching, te puedo ayudar a ver las situaciones de tal manera que no te pongas nervioso y puedas ir con tranquilidad, con seguridad a esa entrevista de trabajo para cerrarla con broche de oro. Y básicamente de eso se trata el curso. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, antes de pasar a darles la sorpresa que mencioné en el correo que tenía para ustedes. Over, Paola. Ninguno de los dos. A ver. Está claro, Daniel, todo bien, correcto. Perfecto. Paola. No, ninguna pregunta por el momento. Listo. Entonces, la sorpresa. El curso en la plataforma tiene un valor de $120. Si ustedes me envían un mensaje, les voy a pasar por el chat. Si me envían un mensaje a mi teléfono celular, 099-436-0718, les voy a mandar un código de $100 de descuento. De manera que si desean tomar el curso, les cuesta solamente $20. Listo. Como le hacía la recomendación a Omer al principio, Paola, a ti también. Después de este pequeño conversatorio que estamos terminando, les recomiendo y les solicito visiten y pasen por la página de NLP Coach Ecuador. Ahí tengo una cantidad bastante interesante de cursos de desarrollo personal y desarrollo profesional. Algunos de ellos específicos relacionados a la pandemia, por ejemplo, liderazgo en tiempos de crisis, manejo de emociones, relación muy importante entre emociones y salud. Y les agradecería infinitamente si me pueden enviar sus comentarios también. Una vez que hayan hecho esa visita, ¿qué les parecen los temas? ¿Qué les parecen los precios? Si claro, tienen alguna sugerencia, dime. Una pregunta que tengo por hacerle. En el plan básico que estuve chequeando, tiene casi lo mismo que el siguiente plan que le precede, que es el de 50. Entonces quisiera saber cuál es la diferenciación entre uno y el otro y por qué el que le sigue, el tercer plan, tiene menos cursos. A ver, el plan básico puede ser que tenga más o menos la misma cantidad, pero no son los mismos cursos.
El plan básico, por ejemplo, tiene muchos introductorios. Ya. El plan de desarrollo personal ya tiene algunos cursos que son para desarrollo personal, son para tu propio crecimiento. Y el plan de desarrollo profesional tiene menos cursos porque son certificaciones en la mayoría. O sea, el plan de desarrollo profesional, por ejemplo, tiene el curso completo de programación neurolingüística, tiene la certificación internacional de Lux Profile Master. Entonces son cosas que, digamos, le añaden valor a tu currículum también, ¿ya? Más allá de a tu vida, que definitivamente le añaden valor a tu vida. Claro, las dos cosas van de la mano. Correcto. Entonces, y válida tu pregunta. O sea, ahí hay una ventaja bastante interesante. Porque, por ejemplo, tú puedes ver el plan de desarrollo personal, que tiene un valor, ahorita no lo tengo frente a mí, un valor mensual, que se cobra mensualmente. Entonces, tú puedes ver, ahí hay, no lo tengo frente, no me acuerdo qué número de cursos. Puedes ingresar, ver las primeras, digamos, ingresas, es más, todos tienen 7 días gratis. Entonces tú podrías ahorita inscribirte en el de desarrollo, inclusive en el de desarrollo profesional o en el Full Access, donde tienes acceso a todo, y tienes 7 días para ver de qué se tratan los diferentes cursos. No todos tienen todo el contenido de golpe. Entonces, digamos, no puedes hacer la trampa de que te gratis y en 7 días tomas una certificación, porque tampoco te entraría todo en la cabeza, la verdad se dicha. Pero puedes ver de qué se trata, y si dices, no era lo que yo pensaba, listo, antes de los 7 días cancelas y no pasó nada. Inclusive, si revisas 3, 4 y dices, no, el que me interesa es también, antes de los 7 días cancelas, en lugar de pagar el valor mensual del Full Access, pagas solamente la certificación que te interesa. Entonces tenemos esa flexibilidad en ese sentido. Gracias por la pregunta, me alegra haberla podido profundizar un poco, porque lo que te he comentado puede no estar muy claro en la página. Listo. Sí, y una consulta más. ¿Cuánto tiempo aconsejan tomar los seminarios? O sea, estamos hablando de 1, 8 o 10 meses. ¿En cuánto tiempo recomiendan resultados? Entre otras cosas, depende del curso. Por ejemplo, el curso del que te estoy hablando en este momento, de Consigue Trabajo en una Nueva Realidad, si no me falla la memoria, ahí se abre una clase cada 2 o 3 días. Entonces estamos hablando de que máximo en 2 semanas terminas el curso. Y lo terminas sabiendo qué es lo que tienes que hacer para conseguir el trabajo que deseas. Siempre adaptado a tu realidad, y por eso incluye, y esto tiene un valor incalculable, 2 sesiones de coaching personalizado. Si hablamos del curso completo de PNL, y te hago una diferenciación, que eso sí creo que está en la página. Yo dicto certificaciones de Practitioner, Master Practitioner y NLP Coach. Pero las certificaciones necesitan un componente en vivo, porque algo se llaman practitioner, practicantes. Entonces necesitamos interactuar, necesito verte practicar, etcétera, etcétera. Lo que hay en la plataforma es lo que yo llamo un curso completo de PNL, donde está la mayoría de la teoría. Si alguien quiere certificarse, puede tomar el curso, y el valor del curso se aplica al valor de la certificación cuando podamos hacer el compartido. Ese curso, te hablo un poquito de memoria, si no me equivoco, son como 20 clases, se abren cada 3 días. Entonces ahí estamos hablando de alrededor de 2 meses. Y los cambios a partir del primer día.
y no te exagero. O sea, y es parte del motivo por el que hay ese espacio. Porque un poco te lo comparo con lo que hablaba de la persona que va a entrevistar a 20 personas. Si tú tomas las 20 clases, te vas a acordar de lo último y te vas a haber olvidado lo primero. Si las tomas espaciadas, entonces tienes tiempo para practicarlo primero, integrarlo, ver cómo funciona, sentirte cómoda con eso, y de ahí ves lo segundo que se añade a lo primero, y tienes tiempo para integrarlo, sentirte cómoda, ver cómo funciona, y de ahí ves lo siguiente, y vamos trabajando sobre. Entonces, a partir del primer día tú ya puedes ver cambios, ya empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Claro, por supuesto que yo he puesto igualmente una vez hecho el análisis. Ah, ya listo. Listo. Si no hay nada más, les agradezco por su participación. No sé si estén y o les interese registrarse como afiliados, de manera que adicionar a las ventajas de tomar los cursos, si es que refieren personas, reciben una comisión también por los cursos a los que se inscriban en esa página. Si les interesa, pueden hacerlo dentro de su tablero una vez que ingresen, porque para haber asistido a este curso tiene que haberse registrado en la página. Y espero sus comentarios, como les decía, si les interesa ese código de $100 para que tomen el curso por solamente 20, me escriben a mi celular y espero que nos veamos en otras sesiones. Listo. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.